Dicen que cuando un hombre vuelve a levantarse después de caer, ya no es el mismo. Hong lo sabía mejor que nadie. Las mañanas en la ciudad comenzaban con el sonido constante del tráfico y el aroma intenso del café recién hecho en su oficina. El edificio era moderno, con paredes de vidrio que reflejaban el cielo gris. Allí, entre contratos y reuniones estratégicas, Hong volvía a ocupar un lugar importante. No era exactamente el mismo CEO de antes, era más prudente, más silencioso, más observador. Pero cada vez que firmaba un acuerdo importante, una pregunta aparecía como una sombra discreta en su mente. ¿Quién estaba realmente a su lado en esta nueva etapa? Lee Tiu-ka no vestía trajes elegantes ni asistía a cenas empresariales. Mientras él discutía inversiones millonarias, ella organizaba la casa, ayudaba a los niños con sus tareas y preparaba comidas sencillas que esperaban su regreso. Su mundo parecía pequeño comparado con el universo corporativo de Hong. Y, sin embargo, cuando él cruzaba la puerta por la noche, cansado y con la corbata ligeramente suelta, era su voz la que lo devolvía a la calma. «Llegaste tarde otra vez», decía ella con suavidad, sin reproche. Hong sonreía. En esas palabras no había juicio, solo preocupación. En la oficina, muchos lo admiraban, algunos incluso lo temían. Su capacidad para tomar decisiones rápidas había vuelto más fuerte que nunca. Pero en casa, frente a Lee Tiu-ka, él no era el CEO. Era simplemente un hombre que necesitaba descansar la cabeza en un lugar seguro. A veces, mientras observaba cómo ella recogía los juguetes del suelo o arreglaba una pequeña planta en el balcón, se preguntaba si realmente entendía el peso que llevaba sobre los hombros. ¿Podría ella formar parte del mundo complejo que estaba reconstruyendo? La vida cotidiana seguía su curso. Reuniones por la mañana, llamadas urgentes por la tarde, cenas familiares por la noche. Todo parecía equilibrado, al menos en apariencia. Pero en el fondo, Hong sabía que el éxito cambia a las personas y temía que en medio de su ascenso pudiera perder aquello que lo sostuvo cuando no tenía nada. La pregunta no era si amaba a Lee Tiu-ka. La verdadera pregunta era más profunda, más inquietante. En esta nueva vida que estaba construyendo, ¿se convertiría ella en una parte indispensable o quedaría atrás como un recuerdo de tiempos difíciles? El éxito tiene un sonido particular. No es fuerte como un trueno, es constante, como el tic-tac de un reloj que nunca se detiene. Desde que Hong volvió a ocupar un lugar importante en el mundo empresarial, sus días parecían correr más rápido que antes. Las mañanas comenzaban con reuniones urgentes, gráficos proyectados en pantallas enormes y voces firmes discutiendo cifras que podían cambiar destinos. Los aplausos discretos, los apretones de manos seguros, las miradas de respeto, todo eso volvía a rodearlo como un traje hecho a su medida. Y, sin embargo, algo empezaba a desajustarse. Lee Tiu-ka lo esperaba cada noche con la misma paciencia tranquila. A veces la cena se enfriaba un poco, a veces los niños se quedaban dormidos en el sofá antes de verlo llegar. Ella nunca reclamaba. Solo preguntaba si había comido bien, si estaba cansado, si necesitaba té caliente. Pero el silencio entre ellos comenzó a hacerse más largo. En una cena empresarial, una socia comentó con ligereza: «Un hombre como usted necesita a alguien que pueda acompañarlo en estos eventos, alguien que entienda este nivel». Hong sonrió por cortesía, pero aquellas palabras se quedaron flotando en su mente como una nube incómoda. ¿Era cierto? ¿Necesitaba a alguien a ese nivel? Esa noche, al llegar a casa, encontró a Lee Tiu-ka sentada en el suelo, ayudando a Han con un dibujo escolar. La niña coloreaba una figura que parecía una casa con un sol enorme encima. «Papá, esta es nuestra casa», dijo orgullosa. Han se agachó junto a ellas, miró el dibujo sencillo, imperfecto, lleno de colores desordenados, y sintió algo que ninguna reunión podía ofrecerle. Pero la duda seguía allí. En la oficina lo veían como un líder fuerte.
En casa era simplemente Hong. Dos mundos diferentes, dos ritmos distintos. ¿Podrían caminar juntos sin chocar? Mientras el éxito brillaba con intensidad, una sombra comenzaba a insinuarse. La distancia no nace de un gran conflicto, sino de pequeños momentos perdidos, una conversación aplazada, una sonrisa cansada, una ausencia que se repite, y Hong empezó a preguntarse con una inquietud que crecía en silencio. Si el éxito continúa creciendo, ¿crecerá también la distancia entre ellos? A veces la vida no avisa antes de sacudirlo todo. Un día estás firmando contratos con seguridad y al siguiente los mismos números que parecían prometer estabilidad se convierten en amenaza. La noticia llegó un martes por la mañana. Un proyecto clave, el más ambicioso desde su regreso, estaba siendo cuestionado. Rumores de irregularidades, competencia desleal, presiones políticas. En cuestión de horas, las llamadas dejaron de ser cordiales y comenzaron a sonar tensas. Las miradas en la sala de juntas cambiaron. Algunos socios evitaron su contacto visual. Otros empezaron a hablar con cautela, como si la distancia pudiera protegerlos. El éxito, que hasta entonces brillaba con fuerza, empezó a parpadear. Hong se mantuvo firme frente a su equipo. Su voz seguía siendo clara, sus decisiones rápidas. Pero cuando la sala quedó vacía, el silencio fue distinto, pesado, incómodo. Esa noche regresó a casa más temprano de lo habitual. No llevaba consigo el aura del CEO seguro, sino la sombra de la incertidumbre. Lee Tiao-ka lo notó en cuanto abrió la puerta. «¿Qué pasó?», preguntó, sin dramatismo, pero con esa intuición que no falla. Hong dudó un segundo. No quería cargarla con preocupaciones. Sin embargo, por primera vez, no fingió fortaleza. Las cosas se complicaron. Ella no hizo más preguntas. No habló de reputación ni de pérdidas económicas. No mencionó el futuro incierto. Simplemente se acercó y puso su mano sobre la suya. «Entonces lo enfrentaremos», dijo con serenidad. En los días siguientes, algunos colegas comenzaron a tomar distancia. Invitaciones canceladas, respuestas ambiguas. La confianza, tan sólida antes, parecía frágil. Pero en casa, nada cambió. Lee Tiao-ka seguía despertándolo con té caliente. Seguía esperando a que terminara sus llamadas para preguntarle si había comido. Seguía creyendo en él, incluso cuando él mismo empezaba a dudar. Una noche, mientras revisaba documentos hasta tarde, Hong levantó la mirada y la vio dormida en el sofá, esperándolo. No por obligación, no por conveniencia, solo por estar cerca. Y entonces entendió algo que ninguna reunión le había enseñado. Cuando todo tiembla, lo único que permanece revela su verdadero valor. Quizás la pregunta nunca fue si ella pertenecía a su nueva vida. Tal vez la verdadera pregunta era, ¿podría su nueva vida existir sin ella? Hay momentos en la vida en que el ruido desaparece y solo queda la verdad. No la verdad que otros esperan escuchar, sino la que nace en el silencio más profundo del corazón. La crisis no destruyó a Hong, pero sí lo desnudó. Algunos contratos se suspendieron, ciertas alianzas se disolvieron con excusas elegantes. La prensa murmuró durante un tiempo y luego encontró otro nombre al que señalar. El mundo empresarial siguió girando, indiferente. Pero en casa, la rutina continuaba con una serenidad casi milagrosa. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Lee Tiao-ka estaba doblando la ropa recién lavada. No había lujo en aquella escena, solo sencillez. Hong la observó desde la puerta, en silencio. Recordó las salas de reuniones brillantes, los discursos calculados, los aplausos medidos. Y luego miró aquel pequeño salón lleno de juguetes dispersos y olor a sopa caliente. «Lo siento», dijo de pronto. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque pensé que tal vez no encajabas en mi nueva vida». Lee Tiao-ka lo respondió de inmediato.
Se acercó y le acomodó el cuello de la camisa, como tantas veces antes. «Tu nueva vida no es ese edificio ni esos contratos», susurró. «Tu nueva vida es lo que decides cuidar». Sus palabras no fueron dramáticas, pero sí definitivas. Jung entendió entonces que el éxito puede atraer admiración, pero solo el amor sostiene cuando todo se tambalea. Que el poder puede rodearte de personas, pero solo la lealtad verdadera permanece cuando el brillo se apaga. Esa noche, mientras los niños dormían y la lluvia cesaba lentamente, Jung tomó una decisión que no necesitaba anunciar al mundo. No importaba cuántas veces cambiara su posición, su empresa o su estatus. Había algo que no podía reemplazarse. Lee Tyo-ka no era un recuerdo de su etapa difícil, no era una compañera provisional, no era una sombra detrás de su nombre. Era el equilibrio que daba sentido a cada logro, la calma que suavizaba cada tormenta, el hogar al que siempre quería volver. Y así, sin discursos ni promesas grandiosas, Jung comprendió la respuesta. Sí, en su nueva vida, ella ya era indispensable. En la vida, muchas veces confundimos el éxito con el brillo exterior. Creemos que crecer significa ascender, que avanzar significa acumular logros visibles, reconocimiento y poder. Sin embargo, la historia de Jung nos enseña que el verdadero crecimiento no siempre se mide en cifras ni en títulos, sino en la capacidad de reconocer quién permanece a nuestro lado cuando todo cambia. Jung volvió a levantarse profesionalmente, recuperó su posición, reconstruyó su prestigio y volvió a ser admirado. Pero en ese proceso descubrió algo esencial. El éxito puede atraer personas, pero no garantiza lealtad. En los momentos de estabilidad, muchos se acercan. En los momentos de incertidumbre, casi todos se alejan. Es en las crisis donde se revela la autenticidad de los vínculos. Lee Tyo-ka no representaba el mundo del lujo ni el prestigio social. No era una figura estratégica dentro del entorno empresarial de Jung. Sin embargo, era quien compartía el silencio después de un día difícil, quien escuchaba sin juzgar, quien permanecía incluso cuando el futuro parecía incierto. Su valor no estaba en su estatus, sino en su constancia. La lección más profunda es que el amor verdadero no compite con el éxito, lo humaniza. Una carrera puede darnos identidad frente al mundo, pero una persona sincera nos recuerda quiénes somos cuando el mundo deja de mirar. Si el éxito nos eleva pero nos vacía por dentro, pierde su sentido. Si en cambio aprendemos a equilibrar ambición y afecto, descubrimos que ambos pueden fortalecerse mutuamente. También comprendemos que lo indispensable no siempre es lo más visible. A veces lo más importante es lo cotidiano. Una conversación sencilla, una espera paciente, una presencia silenciosa. Son esos pequeños gestos los que construyen estabilidad emocional. Y sin estabilidad emocional, ningún logro externo se sostiene por mucho tiempo. En definitiva, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué estamos construyendo realmente? ¿Una imagen ante los demás o una vida con significado? El éxito puede cambiar con el tiempo, pero las personas que eligen quedarse a nuestro lado en cada etapa se convierten en el verdadero fundamento de nuestro futuro. Porque al final, no es la posición lo que define una vida plena, sino la calidad de los lazos que decidimos proteger.